Hola a todos, sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la segunda cápsula de la lectura del Código de Procedimiento Civil. El título segundo nos va a hablar sobre la comparecencia en juicio. El artículo cuarto nos dice la forma de comparecer en juicio. Toda persona que deba comparecer en juicio a su propio nombre o como representante legal de otra, deberá hacerlo en la forma que determine la ley. El artículo quinto nos habla sobre los efectos del fallecimiento de alguna de las partes. Si durante el juicio fallece alguna de las partes que obre por sí misma, quedará suspenso por este hecho el procedimiento y se pondrá su estado en noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso de su derecho en un plazo igual al del emplazamiento para contestar demandas que conceden los artículos 258 y 259. El artículo sexto nos habla sobre la comparecencia en juicio en representación de otro, el mandatario judicial y el agente oficioso. El que comparezca en juicio a nombre de otro, en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, deberá exhibir el título que acredite su representación. Para obrar como mandatario, se considerará poder suficiente, número 1, el constituido por escritura pública, otorgada ante notario o ante oficial de registro civil, a quien la ley confiera esta facultad. Número 2, el que conste de un acta extendida ante un juez de letras o ante un juez árbitro y suscrita por todos los otorgantes. Y 3, el que conste de una declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa. Podrá, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin el poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado aprobará lo que haya obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la representación, calificará las circunstancias del caso y la garantía ofrecida y fijará un plazo para la ratificación del interesado. Los agentes oficiosos deberán ser personas capacitadas para comparecer ante el respectivo tribunal en conformidad a la ley orgánica del Colegio de Abogados o, en caso contrario, deberán hacerse representar en la forma que esa misma ley establece. El artículo número 7 nos va a hablar sobre las facultades ordinarias y extraordinarias del representante judicial. Nos dice que el poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que se presente, y aun cuando no exprese las facultades que se concedan, autorizará al procurador para tomar parte del mismo modo que podría hacerlo el poder dante, en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promueven, hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto en el artículo 4 o salvo que la ley exija intervención personal de la parte misma. Las cláusulas en que se nieguen o en que se limiten las facultades expresadas son nulas. Podrá asimismo el procurador delegar el poder obligando al mandante, a menos que se le haya negado esta facultad. Sin embargo, no se entenderán concedidas al procurador, sin expresa mención, las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir. El artículo 8 nos habla sobre la representación de sociedades y corporaciones. El gerente o administrador de sociedades civiles o comerciales o el presidente de las corporaciones o fundaciones con personalidad jurídica se entenderán autorizados para litigar a nombre de ellas con las facultades que expresa el inciso primero del artículo anterior, no obstante cualquier limitación establecida en los estatutos o actos constitutivos de la sociedad o corporación. El artículo 9 nos habla sobre el término de la representación y nos dice que si durante el curso del juicio termina por cualquiera causa el carácter con que una persona representa por ministerio de la ley de derechos ajenos, continuará no obstante la representación y serán válidos los actos que ejecute, hasta la comparecencia de la parte representada o hasta que haya testimonio en el proceso de haberse notificado a esta la cesación de la representación y el estado del juicio. El representante deberá gestionar para que se practique esta diligencia dentro del plazo que el tribunal designe,
bajo pena de pagar una multa de 1/4 a un sueldo vital y de abonar los perjuicios que resulten. Ahora seguimos con el artículo 10, que nos va a hablar sobre la vigencia del mandato y renuncia al representante. Todo procurador legalmente constituido conservará su carácter de tal mientras en el proceso no haya testimonio de la expiración de su mandato. Si la causa de la expiración del mandato es la renuncia del procurador, estará éste obligado a ponerla en conocimiento a su mandante junto con el estado del juicio y se entenderá vigente el poder hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento desde la notificación de la renuncia al mandante. Artículo 11. Representación del ausente. Cuando se ausente de la República alguna persona dejando procurador autorizado para obrar en juicio o encargado con poder general de administración, todo el que tenga interés en ello podrá exigir que tome la representación del ausente dicho procurador, justificando que ha aceptado el mandato expresamente o ha ejecutado una gestión cualquiera que importe aceptación. Este derecho comprende aún la facultad de hacer notificar las nuevas demandas que se entablen contra el ausente, entendiéndose autorizado el procurador para aceptar la notificación a menos que se establezca lo contrario de un modo expreso en el poder. Si el poder para obrar en juicio se refiere a uno o más negocios determinados, solo podrá hacerse valer el derecho que menciona el inciso precedente respecto del negocio o negocios para los cuales se ha conferido el mandato. Artículo 12. Nombramiento por acuerdo del procurador común. En los casos de que trata el artículo 19, el procurador común será nombrado por acuerdo de las partes a quienes haya de representar. El nombramiento deberá hacerse dentro del término razonable que señale el tribunal. Artículo 13. Nombramiento del procurador común a falta de acuerdo. Si por omisión de todas las partes o por falta de avenimiento entre ellas no se hace el nombramiento dentro del término indicado en el artículo anterior, lo hará el tribunal que conozca la causa, debiendo, en este caso, recaer el nombramiento en un procurador del número o en una de las partes que haya concurrido. Si la omisión es de alguna o alguna de las partes, el nombramiento hecho por la otra u otras valdrá respecto de todas. Artículo 14. Revocación del procurador común. Una vez hecho por las partes o por el tribunal el nombramiento de procurador común, podrá revocarse por acuerdo unánime de las partes o por el tribunal a petición de alguna de ellas, si en este caso hay motivos que justifiquen la revocación. Los procedimientos a que dé lugar esta medida se seguirán en cuaderno separado y no suspenderán el curso del juicio. Sea que se acuerde por las partes o que se decrete por el tribunal, la revocación no comenzará a producir sus efectos mientras no quede constituido el nuevo procurador. Artículo 15. Actuación del procurador común. El procurador común deberá ajustar en lo posible su procedimiento a las instrucciones y a la voluntad de las partes que representa, y en los casos en que éstas no estén de acuerdo, podrá proceder por sí solo y como se le aconseje la prudencia, teniendo siempre en mira la más fiel y expedita ejecución del mandato. Artículo 16. Facultades de las partes representadas por un procurador común. Cualquiera de las partes representadas por el procurador común que no se conforme con el procedimiento adoptado por él, podrá separadamente hacer las alegaciones y rendir pruebas que estime conducentes, pero sin entorpecer la marcha regular del juicio y usando los mismos plazos concedidos al procurador común. Podrá asimismo solicitar dichos plazos o su ampliación o interponer los recursos a que haya lugar, tanto sobre las resoluciones que recaigan en estas solicitudes como sobre cualquier sentencia interlocutoria o definitiva. Con eso terminaríamos el título segundo, ¿cierto?, que es la comparecencia en juicio. Y empezaríamos con el título tercero, que corresponde a la pluralidad de acciones o de partes.